Roma, en el siglo I después de Cristo, parecía menos una ciudad que el eje del mundo conocido. Desde los bosques brumosos de Britania hasta las arenas abrasadas de Arabia, desde las aguas turbulentas del Rin hasta los ríos gemelos de Mesopotamia, las águilas de Roma extendían sus alas. Emperadores como Augusto, Vespasiano y Trajano presidieron un imperio de impresionante envergadura, casi 5 millones de kilómetros cuadrados que albergaban a más de 60 millones de almas. 1 de cada 4 seres humanos vivía bajo el derecho romano. Estar en una calzada romana, flanqueada por mojones, escuchando el eco de los cascos sobre la piedra, era estar en el mismísimo centro de la historia. ¿Y qué máquina era? Los acueductos transportaban agua de montaña a través de llanuras áridas, las carreteras pavimentadas unían ciudades lejanas con el corazón de Roma, el latín y el derecho, la moneda y la arquitectura, unían a personas que nunca se habían conocido. Soldados con cascos brillantes mantenían la paz a lo largo de miles de kilómetros. Durante casi 2 siglos, la Pax Romana parecía eterna. Para los comerciantes que cruzaban el Mediterráneo, para los campesinos que sembraban en la Galia, para los eruditos que debatían en Alejandría, Roma era la garantía de que la vida, por difícil que fuera, perduraría bajo orden. Pero ningún imperio, por vasto que fuera, escapa a las silenciosas tensiones que se ocultan bajo su piel. Ya en el siglo I, se sembraron las semillas de la decadencia. El modelo de Roma se construyó sobre la conquista. La victoria significaba nuevas tierras, más tesoros y, sobre todo, más esclavos para mantener las granjas y los talleres en funcionamiento. Pero cuando las fronteras alcanzaron sus límites naturales, desiertos, océanos, montañas, la expansión se ralentizó. La oferta de nuevos esclavos flaqueó. El motor productivo comenzó a fallar. Peor aún, gobernar tal extensión exigía un río inagotable de dinero. Las provincias significaban guarniciones, gobernadores y administradores. Las cargas fiscales se hicieron más pesadas. Los ciudadanos libres, antaño orgullosos de llamarse romanos, se vieron aplastados por las levas. Un pequeño terrateniente en Italia podía vender sus tierras antes que enfrentarse a la ruina y caer en la dependencia de los grandes terratenientes. La riqueza del imperio se concentraba, al tiempo que su base se debilitaba. Para el siglo II, Roma se asfixiaba no por falta de alimentos, sino por falta de monedas. Las rutas comerciales que antaño traían pimienta de la India y marfil de África ahora se veían afectadas por piratas y guerras fronterizas. Los envíos de granos se encarecieron, los lujos se convirtieron en rarezas. Sin nuevas conquistas para financiar la maquinaria, el Estado romano recurrió a una treta desesperada: la devaluación. Las monedas de plata, en las que antes confiaban los comerciantes, se volvieron más finas, aleadas con cobre hasta que su valor nominal se burlaba de su peso. El antoniniano, una moneda introducida en el siglo III, contenía tan poca plata que los soldados bromeaban diciendo que era de bronce blanqueado. Los precios subieron a una velocidad aterradora. Un saco de trigo podía duplicar su valor en cuestión de semanas. La confianza en el dinero se derrumbó. Se exigían impuestos en especie, grano, animales, el propio trabajo. Para los campesinos, esto se sentía como un robo legal. Muchos abandonaron sus tierras. Otros buscaron protección bajo los grandes señores, ofreciendo sus cosechas a cambio de seguridad frente a recaudadores de impuestos y bandidos por igual. Así surgió el embrión de un nuevo orden, la dependencia personal, la sombra de los lazos feudales que dominarían Europa siglos después. He aquí la amarga ironía: el imperio, cuyas leyes y ejércitos prometían estabilidad, estaba impulsando a sus ciudadanos a buscar refugio en él. El Estado ya no parecía garante de la justicia, sino un depredador. Bajo las fachadas de mármol y los arcos de triunfo, Roma se estaba desmoronando. El colapso no fue repentino. Fue una fiebre lenta, un hambre silenciosa en las venas del imperio. Desde fuera, el Coliseo aún retumbaba con juegos y las legiones aún marchaban al mismo paso. Pero en el fondo, la moneda carecía de valor. Los campos estaban medio abandonados y la confianza en el Estado se estaba desvaneciendo. Se dice que todo imperio lleva en sí la semilla de su fin. Para Roma, esas semillas ya habían germinado. Con el siglo II dando paso al tercero, el silencio del fracaso económico dio paso al fragor de la política. Lo que se desmoronaba en el mercado pronto estallaría en el palacio y los cuarteles. La era de la estabilidad había terminado,
había comenzado la era del caos. Si las finanzas del imperio quebraron sus cimientos, el siglo III derrumbó sus muros. A partir del año 235, Roma entró en lo que los historiadores llaman sin rodeos la anarquía militar. En tan solo medio siglo, más de 20 emperadores se alzaron con la púrpura. La mayoría murió violentamente, asesinados por sus propios guardias, abatidos en batalla o derrocados por rivales. Ningún trono estaba a salvo. Ninguna dinastía perduró. Las reglas de sucesión habían desaparecido. Los generales eran proclamados emperadores no por el Senado, sino por sus legiones. La lealtad cambiaba a punta de lanza. Las campañas que antes marchaban con orgullo contra partos o dacios ahora se volvían internas, legión contra legión, provincia contra provincia. Las guerras civiles consumieron las energías del imperio. Los soldados saqueaban sus propias ciudades, tratando el suelo romano como si perteneciera a extraños. La seguridad fronteriza se debilitó. Con los ejércitos enfrascados en interminables luchas por el trono, los enemigos de Roma presionaron. Las tribus germánicas cruzaron el Rin, los sármatas invadieron Panonia, mientras los invasores saqueaban la Galia y Asia Menor. Las ciudades que antaño confiaban en el escudo de Roma comenzaron a fortificarse, temiendo tanto a los atacantes externos como a sus propios supuestos defensores. Zósimo, un historiador posterior, escribiría que Roma se estaba devorando a sí misma, y no exageraba. La crisis económica se agravó. La moneda, ya devaluada, perdió casi su valor. Para frenar el desbocamiento de los precios, el emperador Diocleciano promulgaría posteriormente su famoso edicto sobre precios máximos en el año 301, intentando fijar salarios y costes en todo el imperio. Pero tales decretos eran medidas desesperadas, ignoradas en la práctica. Los agricultores escondían sus mercancías, los comerciantes acaparaban y el mercado negro prosperaba. Era la prueba de que la autoridad imperial podía comandar ejércitos, pero no siempre pan. En medio del caos, una verdad se hizo inevitable: el imperio se había vuelto demasiado vasto para ser gestionado como uno solo. En 285, Diocleciano intentó una solución radical: la división. Instituyó la tetrarquía, nombrando a 2 emperadores mayores, Augustos, y a 2 emperadores menores, Césares. Cada uno gobernaba una parte del imperio, con sus propias capitales y ejércitos. En el pergamino, era ingenioso: 4 gobernantes para controlar 4 puntos cardinales del mundo. En realidad, era una señal de que la unidad ya no era sostenible. La fractura resultó duradera. El Imperio Oriental, centrado en ciudades como Antioquía y Nicomedia, posteriormente Constantinopla, contaba con ventajas que la mitad occidental de Roma no podía igualar. Sus rutas comerciales llegaban a las riquezas de Asia, sus ciudades eran más densas y defendibles, y su administración, más estable. En cambio, Occidente, que oscilaba entre Milán y Rávena como capitales, se veía afectado por malas cosechas, una población menguante y un ejército desbordado y mal pagado. Constantino el Grande intentó salvar esta división. En el año 330, refundó Bizancio como Constantinopla, una ciudad de mármol y foros que se suponía sería la Nueva Roma. Su ubicación entre Europa y Asia le proporcionó un impulso comercial que la antigua capital ya no podía controlar. Sin embargo, la decisión de Constantino solo confirmó lo que Diocleciano había iniciado: el poder se había desplazado hacia el este. La ciudad de Roma, antaño el corazón del imperio, era ahora más un símbolo que una soberanía. Las consecuencias para Occidente fueron graves. Sin la riqueza de Oriente, el gobierno occidental tuvo dificultades para pagar tropas, reparar infraestructuras o imponer su autoridad. Las élites locales velaron cada vez más por sus propios intereses, fortificando fincas, creando milicias privadas y negociando directamente con las tribus vecinas. El imperio aún se mantenía en pie de igualdad, pero el tejido de la lealtad compartida se estaba desmoronando. Roma había sobrevivido a guerras civiles antes. Había soportado crisis de sucesión, generales rebeldes y monedas rotas. Pero nunca su unidad había parecido tan frágil. El imperio que una vez proclamó dominio eterno ahora admitía, a través de la división, que no podía ser gobernado como uno solo. Oriente se preparó para la supervivencia. Occidente se tambaleaba hacia el colapso. Y en esta vulnerable mitad occidental, un nuevo grupo de actores aguardaba.
Roma había hablado durante mucho tiempo de bárbaros, aquellos que vivían más allá de sus muros. Pronto, estos forasteros ya no se limitarían a presionar las fronteras, entrarían, se asentarían y exigirían un lugar en la historia del imperio. Durante siglos, los romanos tuvieron una palabra conveniente para los pueblos más allá de sus fronteras: bárbaros. Para los romanos, significaba caos, lenguas extranjeras, tribus incultas que desconocían las leyes y el latín. Sin embargo, esta palabra, repetida en discursos y crónicas, ocultaba más de lo que revelaba. Los llamados bárbaros no eran una sola masa de salvajes, eran muchas naciones, cada una con sus propias tradiciones, reyes y ambiciones. Estaban los godos, divididos en visigodos y ostrogodos, que habían vivido durante generaciones a lo largo del Danubio y el Mar Negro. Comerciaban con Roma, luchaban por ella y, a veces, contra ella. Los vándalos, incansables errantes, cruzaron la Galia e Hispania antes de dirigir su mirada hacia el norte de África. Los francos y los sajones rondaban la frontera del Rin, buscando puntos débiles. Y desde el este, apareció una nueva y aterradora fuerza. Los hunos, guerreros montados de las estepas, veloces como el rayo y despiadados en sus ataques. La actitud de Roma hacia estos pueblos era contradictoria. Por un lado, el imperio los necesitaba. A medida que la población ciudadana menguaba y la recaudación fiscal flaqueaba, Roma reclutó guerreros bárbaros como Foederati, tropas aliadas que luchaban bajo las banderas romanas. Grupos enteros se asentaron dentro de las fronteras imperiales, encargados de defender la tierra a cambio de alimento, salario y una parte del prestigio romano. Algunos alcanzaron altos cargos, ostentando títulos romanos como dux o comes. Los jefes bárbaros recorrían los salones de mármol del poder, sus nombres registrados en los mismos registros que los senadores. Sin embargo, la sospecha nunca desapareció. Los gobernadores romanos a menudo retenían los suministros prometidos, exigían sobornos o trataban a estos aliados con desprecio. Un tenue velo de civilización cubría una profunda desconfianza. A la larga, esta arrogancia envenenó la alianza. Los aliados se volvieron resentidos, el resentimiento se transformó en rebelión abierta. En ningún lugar esto fue más claro que a orillas del Danubio en el año 376. Impulsados por el miedo al avance de los hunos, decenas de miles de visigodos suplicaron refugio en territorio romano. El emperador Valente accedió, en teoría. Pero funcionarios corruptos los extorsionaron, vendiéndoles comida a precios exorbitantes, dejando que la hambruna acechara a los refugiados. Familias morían de hambre, niños eran esclavizados. Los visigodos se alzaron furiosos. 2 años después, en el año 378, llegó la hora de la verdad en Adrianópolis. Valente, confiado e impaciente, condujo a sus legiones a la batalla sin esperar refuerzos. Los visigodos, disciplinados y desesperados, rodearon al ejército romano. El resultado fue una catástrofe: 2/3 de las fuerzas imperiales fueron asesinadas, y el propio emperador pereció en el campo de batalla, quemado, según algunos, en una granja donde buscó refugio. No fue una simple derrota. Fue una revelación. Roma, antaño invencible, podía ser destrozada por aquellos a quienes había tachado de forasteros. La conmoción de Adrianópolis resonó por todo el imperio. El historiador Amiano Marcelino describió el desastre con asombro y tristeza, como si el mundo se hubiera acabado. Y en cierto sentido, así fue. Los bárbaros ya no eran solo auxiliares o saqueadores, sino protagonistas del drama del imperio. Sin embargo, las migraciones que sacudieron a Roma no fueron simples invasiones. Fueron maremotos de supervivencia. Pueblos enteros, hombres, mujeres y niños, se desplazaron en busca de seguridad, presionados por el hambre, el miedo o la oportunidad. Una tribu empujó a otra, que a su vez presionó a otra aún más, creando una reacción en cadena en todo el continente. Las fronteras de Roma, antaño rígidas, ahora se derrumbaron bajo el peso humano. El imperio podría haber absorbido estos movimientos si hubiera estado unido y fuerte. Pero la corrupción, los prejuicios y el agotamiento convirtieron a potenciales aliados en enemigos declarados. Los visigodos fueron los primeros en demostrar el coste de la mala gestión de Roma. Otros les seguirían. La lección de Adrianópolis fue clara: la mayor amenaza para Roma no solo estaba a las puertas, sino cómo Roma decidía tratar a quienes llamaban a la puerta.
Y en los años venideros, un hombre dominaría esta nueva etapa con una claridad aterradora. Su nombre infundiría miedo en Oriente y Occidente: Atila, el azote de Dios. En el año 410, la ciudad eterna tembló. Durante casi 8 siglos, las murallas de Roma habían mantenido a raya a los enemigos extranjeros. Incluso cuando Aníbal merodeaba la campiña italiana, la ciudad se había mantenido intacta. Pero en aquella fatídica noche de agosto, Alarico y sus visigodos marcharon tras las puertas. No se trataba de una orgía de destrucción ciega. Alarico había sido aliado de Roma, un general a su servicio, al que se le habían prometido recompensas que nunca llegaron. Tras años de negociaciones fallidas e insultos, eligió lo impensable: apoderarse de la ciudad que lo había humillado. Durante 3 días, los visigodos saquearon templos y villas. No hubo masacre ni quema de todos los monumentos, pero la conmoción fue inmensa. Para sus contemporáneos, el simbolismo importaba más que los detalles. San Jerónimo, escribiendo desde Belén, gritó desesperado: «El mundo se ha derrumbado». Roma, la invencible, había sido humillada. Sin embargo, el saqueo de Alarico fue solo el principio. Desde las estepas orientales llegó una tormenta como ninguna a la que los romanos se hubieran enfrentado antes: los hunos. Para los romanos, estos jinetes eran pesadillas encarnadas. Cabalgaban caballos pequeños y robustos. Disparaban arcos compuestos que perforaban armaduras y golpeaban con una velocidad que desconcertaba a las legiones disciplinadas. Pero su terror no residía solo en la batalla. Los hunos pusieron a naciones enteras ante ellos, expulsando a godos, vándalos y otros a tierras romanas. Roma, ya inestable, ahora se tambaleaba bajo oleadas de migración y miedo. Cuando Atila tomó el mando en 434, la amenaza alcanzó nuevas cotas. Era más que un saqueador, era un estratega, un diplomático y un maestro del miedo. Negociaba tributos con los emperadores, solo para romperlos cuando le convenía. Cayeron ciudades en los Balcanes, la propia Constantinopla le pagaba oro por carreta. Los cronistas romanos buscaron un lenguaje que capturara el horror y se decantaron por una sola frase: Flagellum Dei, el azote de Dios. En el 451, Atila giró hacia el oeste. Su objetivo, la Galia. Ciudad tras ciudad cayeron. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Pero en los campos de la llanura catalana, cerca de la actual Chalons, se formó una alianza improbable bajo el mando de Flavio Aecio, el último gran general de Roma. Junto a los soldados romanos marchaban visigodos liderados por el rey Teodorico, alanos y burgundios, antiguos enemigos unidos por la supervivencia. La batalla fue una de las más sangrientas de la antigüedad tardía. Atila fue detenido, aunque no destruido. Teodorico fue asesinado, Aecio, victorioso, pero cauteloso. Roma había sobrevivido, pero por poco. Al año siguiente, Atila invadió la propia Italia. Aquilea fue arrasada de forma tan completa que a las generaciones posteriores les costó encontrar su lugar. El pánico se apoderó de la península y todas las miradas se volvieron hacia Roma. Sin embargo, allí, la historia dio un giro extraordinario. El Papa León I cabalgó para encontrarse cara a cara con Atila. Las palabras que intercambiaron siguen siendo un misterio. Algunos decían que las visiones divinas aterrorizaban a Atila, otros murmuraban sobre sobornos y promesas. Sea cual fuere la verdad, el uno se retiró. Roma resurgió, salvada no por las armas, sino por la negociación y la suerte. Pero la supervivencia fue fugaz. En el año 455, los vándalos, liderados por su astuto rey Genserico, cruzaron desde el norte de África con una poderosa flota. A diferencia de Alarico, Genserico llegó preparado, con listas de tesoros para confiscar. Durante 2 semanas, saquearon la ciudad. Oro, plata, estatuas e incluso reliquias que antaño se habían traído triunfalmente desde Jerusalén. La propia emperatriz y sus hijas fueron tomadas como rehenes. Roma no fue arrasada, pero sí destripada, su dignidad destrozada. Tan infame fue este saqueo que siglos después la palabra, vandalismo, significaría destrucción sin sentido, aunque en realidad la incursión de Genserico fue metódica, casi quirúrgica. Las consecuencias de la pérdida del norte de África fueron nefastas. Los cargamentos de grano de Cartago habían llenado los almacenes romanos.
Ahora esos campos pertenecían a los vándalos, y el Imperio de Occidente sufría de hambre, tanto financiera como físicamente. Las arterias de Roma habían sido cercenadas, y con ellas, su fuerza. A mediados de siglo, el viejo mito de Roma como baluarte eterno estaba en ruinas. La ciudad había sido asaltada 2 veces en menos de 50 años. Occidente, asolado por las deudas y la división, ya no podía recuperarse. El imperio aún conservaba su nombre, pero su alma estaba fracturada. Y mientras los vándalos regresaban a casa cargados de botín, otra tragedia les aguardaba. El propio trono, antaño símbolo de un poder inquebrantable, estaba a punto de caer en manos de un niño. A mediados del siglo V, los enemigos de Roma ya no necesitaban asaltar sus puertas. El imperio se derrumbaba desde dentro, y su trono pasaba de unas manos desesperadas a otras. Asesinatos, intrigas palaciegas y emperadores efímeros se convirtieron en el ritmo de la política romana. Pocas figuras encarnaban mejor este espectáculo vacío que el joven colocado en el trono en 475, Rómulo Augustulo. Su mismo nombre era una cruel ironía. Rómulo, como el mítico fundador de Roma. Augusto, como el primer y más grande gobernante del imperio. Pero este Rómulo no era un fundador, ni dueño del destino. Era un adolescente, instalado como una marioneta por su padre, el general Orestes. El imperio que gobernaba era ya un fantasma, un ejército sin pagar, provincias que se desvanecían, un tesoro desangrándose. La propia capital había abandonado Roma por Rávena, una ciudad rodeada de pantanos más fácil de defender, pero símbolo de retirada. Orestes, en realidad, ejercía el poco poder que le quedaba. Sin embargo, ni siquiera él pudo satisfacer las demandas de los hombres que ahora conformaban los ejércitos del imperio. Cada vez más, estas tropas no eran romanas en ningún sentido cultural, sino guerreros germánicos asentados desde hacía tiempo dentro de las fronteras imperiales, a quienes se les había prometido tierras a cambio de lealtad. En 476, su líder, Odoacro, exigió propiedades en Italia para sus soldados. Orestes se negó. La negativa selló el destino de Occidente. Odoacro marchó sobre Rávena, aplastó a las fuerzas de Orestes y tomó la ciudad. Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, fue depuesto sin una batalla dramática ni un espectáculo sangriento. Sin el incendio del Capitolio, sin una última resistencia de las legiones en el Tíber. Al adolescente se le perdonó la vida, se le otorgó una modesta pensión y se desvaneció silenciosamente en la oscuridad. El último emperador de Roma no murió en la gloria, simplemente desapareció. El gesto que siguió fue aún más decisivo. Odoacro envió las insignias imperiales, la diadema y el manto púrpura, a Constantinopla, declarando que ya no era necesario un emperador independiente en Occidente. Habría un solo emperador romano, y éste se sentaría en Oriente. El trono de Occidente, tras siglos de triunfos y desastres, quedó vacante. Así terminó el Imperio Romano de Occidente, no con una batalla decisiva, sino con una rendición administrativa. Para sus contemporáneos, debió de parecer surrealista. El imperio que una vez dominó continentes se disolvió casi sin resistencia. Su grandeza se había erosionado poco a poco, economía, ejército, unidad, hasta que no quedó nada por lo que luchar. Y, sin embargo, en ese silencio, comenzó una transformación. Los aristócratas locales fortificaron sus propiedades. Los obispos se convirtieron en los pilares morales de las ciudades atemorizadas y los generales bárbaros se coronaron reyes. El imperio de Occidente había muerto, pero el mundo que lo reemplazó ya estaba cobrando vida. El último acto de Roma no fue un resplandor de gloria. Fue una extinción silenciosa, una vela apagada en un salón a oscuras. El imperio más grande del mundo no cayó, se deshizo, hebra a hebra, hasta que no quedó nada más que el recuerdo del poder. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 no supuso el fin de Roma, sino el fin de una sola Roma. Aunque el joven emperador Rómulo Augustulo se desvaneció en el olvido, el espíritu del imperio persistió en cada piedra, ley y palabra. El colapso fue una conclusión, pero también un comienzo. Durante casi 1000 años tras la caída de Occidente, el Imperio de Oriente, lo que hoy llamamos Bizancio, llevó el manto de Roma. Desde las relucientes murallas de Constantinopla, los emperadores gobernaron al estilo romano, acuñaron moneda romana y comandaron ejércitos que aún se llamaban legiones.
Justiniano, en el siglo VI, codificó el derecho romano en el Corpus Juris Civilis, la columna vertebral de los sistemas legales de toda Europa durante los siglos venideros. Santa Sofía se alzó con cúpulas que inspirarían a la cristiandad. En Oriente, Roma nunca cayó, se adaptó, sobrevivió y se transformó. En Occidente, la herencia fue fragmentada, pero no menos perdurable. Los reyes bárbaros adoptaron títulos romanos, rex, cónsul, incluso patricio. Los visigodos en Hispania, los ostrogodos en Italia, los francos en la Galia. Cada uno reivindicaba algún rasgo de legitimidad romana para encubrir su nuevo gobierno. Acuñaron monedas con inscripciones latinas. Gobernaron con fragmentos del derecho romano y preservaron la imagen del imperio incluso mientras construían algo nuevo. Las mismas ruinas de Roma se convirtieron en cimientos. Columnas de templos paganos se alzaron como catedrales. Los caminos trazados por legionarios guiaron a los comerciantes medievales. El latín, antaño el idioma de los senadores, se fracturó en las lenguas romances, italiano, español, francés, portugués, rumano. Cada palabra pronunciada en esas lenguas llevaba el susurro de Roma. Incluso el propio cristianismo, antaño perseguido en la sombra, se había convertido en el último regalo de Roma a Occidente, vinculando su memoria a la fe y la eternidad. Monjes de monasterios lejanos copiaron las obras de Cicerón y Virgilio, manteniendo vivas voces que de otro modo habrían sido silenciadas. En los Scriptoria, iluminados por las velas, los clásicos sobrevivieron, inspirando a los pensadores renacentistas 1000 años después. La caída de Roma, paradójicamente, aseguró el nacimiento de Europa. Los reinos medievales que se alzaron sobre sus ruinas eran menos centralizados, más rurales, más frágiles, pero en sus huesos, Roma aún respiraba. ¿Qué nos enseña, entonces, la caída de Roma? Que los imperios no se derrumban de la noche a la mañana. Se erosionan, como la piedra bajo siglos de intemperie, debilitados por la arrogancia, la negligencia y la lenta corrosión de la confianza. Mueren menos por las espadas enemigas que por la incapacidad de adaptarse, de reformarse, de escuchar a sus propios ciudadanos. Pero tampoco desaparecen del todo. Roma sobrevivió en basílicas y leyes, en lenguas y leyendas. Incluso hoy, los parlamentos alzan sus cúpulas como foros romanos, los ejércitos marchan bajo las águilas, las naciones sueñan con imperios. Para los contemporáneos, el saqueo de Roma en 410, la muerte de Valente en Adrianópolis o la deposición de Rómulo Augustulo en 476 podrían haber parecido el final. Sin embargo, la historia nos enseña que no hay un momento único. La caída de Roma fue un proceso, un largo crepúsculo. Y de ese crepúsculo surgieron nuevos amaneceres. El imperio que una vez se atribuyó la eternidad no desapareció, cambió de forma, resonando a lo largo de 1000 años de historia. Y así, cada vez que contemplamos el arco de una catedral, pronunciamos una palabra romance o escuchamos la frase, Estado de Derecho, estamos, en realidad, escuchando la vida de Roma después de la muerte.